Bienvenidos, queridos hermanos, a este su ministerio de apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de Amós 2. Antes tengo que pedirles disculpas, tenemos un mal funcionamiento en la cámara, así que tenemos que grabar con el laptop, que la condición no es buena, no da un buen resultado la visión, pero no tenemos otra por el momento. Así que lo principal es oír el mensaje que espero que llegue. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo. Que este venga a nosotros en nuestra ayuda. Nos abra el corazón, la mente, el entendimiento al poder de tu santa palabra. Que esta venga a nosotros, anide en nuestro espíritu y así nos capacite para formar el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. Pues seguimos con el capítulo 2 del profeta Amós. Vamos a leer del versículo 1 al 3 y dice así. Así dice el Señor: por 3 delitos de Moab y por 4 no les perdonaré. Por haber quemado los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, enviaré fuego a Moab y devorará los palacios de Keirot. Moab morirá en el estruendo, entre grito de guerra y sonido de trompeta. Aniquilaré al que gobierna en ella, ajusticiaré con él a todos sus príncipes, dice el Señor. Moab era el vecino del sur de Judá y fue el último de los 6 juicios que este profeta proclamó contra las naciones gentiles que rodeaban al pueblo de Dios. Recuérdense que todas ellas se confabularon con los asirios para destruir pues este pueblo en esta tierra que Dios le había dado y que ellos rodeaban y con la cual no estaban conformes. Este juicio es el último y es tan duro como los demás. Dios prometió juicio contra ellos, sobre todo por la crueldad que tuvieron con el rey de Edom. No solo profanaron los palacios, no solo mataron a las personas, sino que sacaron los huesos del rey y los quemaron y los esparcieron. Eso en esta cultura, inclusive en la israelita, era una gravísima ofensa. Y el pecado de Moab pasa más allá de todo lo que en la guerra está permitido, sobre todo en esa época que había cierto respeto por los difuntos. Vamos al versículo 4 y 5 y dice: así dice el Señor, por 3 delitos de Judá y por 4 no les perdonaré, por haber rechazado la ley del Señor y no haber observado sus mandamientos. Les extraviaron sus ídolos falsos, tras los cuales habían caminado sus padres. Enviaré fuego a Judá y devorará los palacios de Jerusalén. Volvemos a la misma repetición, la misma fórmula de juicio. Se le aplica a Judá que a todos los demás pueblos. Judá, como los otros, amontonó pecado sobre pecado. Esto es lo que quiere decir por un pecado de Judá y por el cuarto, todo eso es lo que quiere decir esta forma pues hebrea de hablar, amontonar pecado sobre pecado. Nos resulta fácil y cómodo exponer y sobre todo reprender los pecados, aquellos que son de personas que no son de nuestra iglesia o que no son de nuestra fe, que no son seguidores del mismo Dios. Eso es lo que hizo Amós con los 6 primeros pronunciamientos de juicio. Pero así como Amós prosiguió a mirar al pecado entre el pueblo de Dios y no tuvo ningún tipo de duda de denunciarlo, así también nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. El pecado de Judá era que menospreciaron y desobedecieron la ley de Dios. Esta era una responsabilidad de las más altas que Dios requirió a cualquiera de las 6 naciones gentiles que se mencionó anteriormente. ¿Por qué? Los otros pueblos eran paganos, eran gentiles. El Señor había bendecido a Israel con su ley, con sus ordenanzas, con los profetas. Lo había encargado de la adoración. Y sobre todo desde que salieron de Egipto le había casi rogado la obediencia de ellos.
Y dado que la palabra de Dios nos trae la verdad, cuando despreciamos y cuando desobedecemos la palabra de Dios, hermano, naturalmente, no hay duda, abrazamos y seguimos la mentira. Eso hay que tenerlo claro, no puedes rechazar la verdad sin agarrarte a una mentira. Es difícil, y yo entiendo al profeta y entiendo a muchas personas hoy en día, es difícil denunciar los problemas de la misma iglesia de uno, del mismo grupo de uno. Yo puedo hacer apologética contra los pentecostales, contra los testigos de Jehová, pero hacer apologética contra los mismos católicos no solo es duro, es doloroso. Primero porque uno no lo quisiera hacer. Y segundo porque la verdad te impela a hacerlo. Porque sabes que no te puedes quedar callado, porque si tú te quedas callado eres parte de esa maldad que se viene formando, que viene naciendo. Eso siempre me recuerda la palabra del profeta Ezequiel. Si tú no hablas, ellos se condenan y tú también. Pero si tú hablas y ellos no hacen caso, tú te salvas y ellos se condenan. Hermano, tenemos que denunciar, aunque a veces nos duela en el alma, porque son personas de nuestra iglesia, personas a las que debemos obediencia, pero que sin embargo no están actuando bien, y el bien es bien y el mal es mal. Y no se puede aceptar un bien como no se puede aceptar un mal a media. Estos son puntos totalmente radicales. Y uno se preocupa porque hay personas que o no están crecidas en la fe, o son de corto alcance para ver las cosas que suceden a su alrededor, o que son demasiado ingenuos, que nos rodean, que tú ves que son personas que están contentas y uno dice, ¿por qué le voy a quitar la paz a estas personas? Pero como Amós tuvo que decir, no le quedó más remedio. Y hermano, nosotros en esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, tenemos que hablar y estar preparados para cargar las consecuencias. Porque cuando tú amonestas a alguien de tu propia iglesia, te caen arriba peor que un testigo de Jehová o que un mormón. Nuestras mismas gentes son una de las gentes más crueles cuando llega el momento de descalificar a una persona que posiblemente no entiendan. Pero como dije en una clase anterior, creo que en la primera clase de Amós, no es fácil ser profeta. Nadie lo ha dicho y nadie quiere ese cargo. Ahora cuando te caes, no te queda más remedio que llevarlo. Muchas veces con una cruz. Por lo cual, volviendo al tema, Judá pecó como todas las demás naciones, y como todas las demás naciones serían juzgados con fuego contra ellos y contra sus palacios. El uso repetido de esta palabra fuego para expresar un juicio va a continuar en el Nuevo Testamento. No tenemos duda que Amós se refería al fuego material, viniendo contra los muros y palacios materiales. Pero también la Biblia habla de la palabra fuego de manera espiritual. ¿Para qué? Para describir la obra purificadora de Dios, la obra que Dios hace en el creyente. La Biblia dice que Dios probará con fuego las obras de cada creyente para quemar lo indigno. Eso lo vemos en 1 Corintios 3, 13 al 15. Lo dice bien claro, los creyentes vamos a ser probados por el fuego. En este caso no un fuego castigador, sino un fuego purificador. ¿Por qué? Como el oro. Para que el oro sea puro hay que pasarlo por el fuego, para que la inmundicia se vaya. Así nosotros tenemos que ser pasados por el fuego para que lo malo que hay en nosotros se vaya y brille lo bueno que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso se lo deja claro Pablo en 1 Corintios, lo que acabamos de decir, y también lo va a dejar bien claro el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, del 6 al 7. Vamos a ver ahora los versículos del 6 al 8. Dice así: así dice el Señor, por 3 delitos de Israel y por 4 no le perdonaré, por haber vendido al justo por dinero y al pobre a cambio de un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y retuercen el camino de los indigentes. Hijo y padre van a la misma muchacha para profanar mi santo nombre. Dice, vamos a ver el último versículo que viene con esto también. Dice el 8. Se acuestan con ropas tomadas en prenda junto a cualquier altar y beben el vino de condenados en la casa de su Dios. El patrón sigue exactamente igual. Las tribus del norte, o sea, el reino de Israel, las 10 tribus,
habían pecado y no solo habían pecado, habían acumulado pecado sobre pecado, que es el tema de este profeta. Exactamente igual que a Judá y que las otras 6 naciones. Amós es el profeta de la justicia social. Amós vio la injusticia de los ricos contra los pobres y vio cómo los ricos se aprovechaban cruelmente de los pobres. Más importante aún, Amós vio que Dios también veía esta injusticia y prometía juicio. Amós, sobre todo, vio la inmoralidad sexual y la perversión de la época en que vivió. Y no solo eso, no solo que había inmoralidad sexual y perversión, sino que la inmoralidad sexual y la perversión se llegó a ser los estándares de la época, que una vez que se pusieron, podemos decir, de moda, fueron totalmente aceptados por toda la población. No vieron absolutamente nada malo en eso. Exactamente igual que los tiempos que estamos viviendo en este momento, donde tratan de cambiar la moral cristiana. Y de tanto nosotros oírlo y oírlo y oírlo, pues llega un punto que si no estamos muy fuertes, empezamos a considerar que lo que están proponiendo no es tan malo. Amós, cuando habla que el padre y el hijo usan la misma muchacha, estaba lo más seguro hablando de la prostitución idolátrica. Esta gente eran libertinos hasta la abominación. Las fiestas de sus ídolos, el culto de las diosas de la fertilidad, eran prostitutas sagradas que se acostaban con otros hombres en el templo. Estaban en relaciones impuras, inclusive con las mismas mujeres, para satisfacer esta supuesta diosa de la fertilidad. Y aquí ve que la inmoralidad, que el padre y el hijo acuden a la misma prostituta, y una prostituta que es servicio de los dioses. También Amós vio la otra idolatría de su época, cómo la gente adoraba ídolos mientras también oprimían tremendamente a los pobres. Éxodo 22, 26 y 27 ordena: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. La profecía de Amós mostró que Dios escuchaba el clamor de los oprimidos de Israel y iba a traer justicia contra Israel. Esta combinación de ambas cosas es un cuadro abrumador. Amós imaginó un hombre cometiendo inmoralidad sexual con una prostituta, con la misma prostituta que su hijo visitó, y para colmo venía abrigado con una prenda que se la robó a los pobres o que había ganado deshonestamente. Aquí es la abominación de la abominación contra Dios y contra los hijos de Dios. Vamos a ver el versículo del 9 al 12. Dice así: se acuestan con ropa tomadas en prenda junto a cualquier altar y beben el vino de condenados en la casa de su Dios. Yo destruí entre ellos al amorreo, que era tan alto como los cedros y tan fuerte como las encinas. Destruí por arriba sus frutos y por abajo sus raíces. Yo los hice subir a vosotros de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que poseyerais la tierra del amorreo. Suscité profeta entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es esto verdad, hijos de Israel, oráculo del Señor? Pero hicisteis beber vino a los nazareos y ordenasteis a los profetas diciéndole: no profeticéis. Yo destruí delante de ti a los amorreos. Este principio, un caminar con Dios basado en la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida, es tan importante para nosotros los cristianos como para aquellos adoradores del Dios de Israel. Y es una muestra porque el creyente tiene que escuchar continuamente el mensaje de la cruz. Hermano, tenemos que vivir la vida en la debida gratitud a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Caminar con Dios en gratitud es lo que tenemos que grabar en nuestro corazón en este capítulo. Es importante para el cristiano y muestra
Por eso, porque el creyente debe oír continuamente el mensaje de la cruz. Tenemos que vivir nuestra vida agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, que cuyo exponente más grande es la cruz de Jesucristo, prueba inmensa del amor de Dios. Sigue recordándole Dios a Israel el gran privilegio que tenían de trabajar con Dios. Levantó profetas entre los hijos de Israel. La gratitud por este gran honor debería haberlos mantenido humildes, obedientes ante el Señor. Pero al contrario, lo rechazaron, lo despreciaron. Y aquí lo dice bien claro: a los profetas les dijiste, no profetices. Y después arrea con la parte espiritual, con los nazareos. El voto de un nazareo era un voto especial de dedicación a Dios. Los nazareos eran una especie de monjes. Y Dios le dio de esta oportunidad un gran regalo a Israel. En lugar de recibir este honor de tener los nazareos como hombres consagrados a Dios dentro de ellos, en vez de tenerlo con gratitud y humildad, lo rechazaron. ¿Cómo lo rechazaron? Dándole a beber vino a estos hombres que habían hecho estos votos. El voto del nazareo se describe en número 6 y se usaba para expresar un deseo de acercarte más profundamente a Dios y separarte de las comodidades y de las cosas del mundo. Por eso le dije, eran igual que los monjes. Bajo el voto de nazareo, un hombre no comería ni bebería nada que tenga que ver con la vid, no se cortaba los cabellos y no se acercaba a ningún cadáver. Por eso esta gente, al darle de beber a los nazareos, rompieron el voto y rompieron la consagración de estas personas. O sea que vemos que es un pueblo que le ha faltado a Dios en todos los niveles espirituales, morales, de caridad, de humanidad, de todo. Por eso viene juicio también sobre Israel. Recuerden, estamos hablando de las tribus del norte. Y dice así el 13 al 16. Pues mira, yo os aplastaré como aplasta una carreta repleta de gavillas. El ágil no podrá huir, y el fuerte le faltará su fuerza, y el héroe no salvará su vida. El arquero no resistirá, el de pies ligero no se escapará, y el jinete salvará su vida. Hasta el soldado más valiente huirá desnudo aquel día, oráculo del Señor. Yo os apretaré, dice el Señor. Dios consideraba al pueblo de Israel como una carga pesada para el Señor. El pueblo de Israel era una piedra que llevaba arriba, no lo llevaba como un gozo. Es la diferencia entre el placer que siente, por ejemplo, un padre al tratar con un hijo obediente y la monotonía y la angustia que siente un padre al tratar con un hijo obstinado, con un hijo rebelde. Cada vez que se pervierte en la justicia, cada vez que alguna persona por algún tipo de preeminencia que tenga recibe un trato especial, a alguien le estás quitando honor, a alguien le estás quitando justicia. Esto agobia a Dios, que desde el cielo lo ve y promete corregirlo. Cada vez que las personas engañan, manipulan, por ejemplo, ganan dinero a costa de los demás de manera que son cuestionables, aunque sea legal, pero que no es moral, es una carga para el Dios que ve del cielo, y Él lo prometió corregir. Cada vez que las personas se benefician injustamente, es pensa de los desafortunados. Esto le pesa a Dios, que ve desde el cielo y promete corregirlo. Ahora bien, esto, queridos hermanos, tenemos que entenderlo muy claro antes de continuar lo que nos queda del texto. Esta forma de hablar que a Dios le carga, le da peso a Israel, es una forma retórica. ¿Lo que es retórica? Porque Dios no debe ser oprimido por el hombre. Todo pecado que el hombre pueda cometer nunca podrá perturbar la serenidad de la perfección de Dios. Todos los pecados que podamos nosotros cometer no podrá ni causar siquiera una ola en el mar de la calma de Dios, de la santa presencia de Dios. Cuando hablamos que Dios se agobia, que Dios se enoja, estamos presentando a Dios sintiendo como el hombre. ¿Por qué? Porque es muy difícil para nosotros, porque no lo sabemos, pensar como siente Dios, solamente el Espíritu.
lo conoce y lo poco que el Hijo nos ha revelado. Entonces, cuando queremos dar una expresión al hombre de las consecuencias nuestras, cómo pueden haber sido recibidas por Dios, lo hacemos poniendo a Dios como si fuera un hombre que se agobia, que se cansa, que se enoja, que tiene dudas. Pero no es que Dios sea así. Es la única forma que tenemos nosotros, dado la inaccesibilidad de Dios, es la forma que tenemos nosotros de poder dar un mensaje. Pero no hay que tomarlo literalmente cuando hablamos así. Una forma de que el juicio de Dios se expresaría contra Israel, ojo, contra Israel, ya se expresó contra Judá, ahora es contra las 10 tribus, era que serían incapaces de tener éxito en la forma que lo habían tenido anteriormente cuando eran fuertes. Cuando ellos, anteriormente, cuando ellos caminaban con Dios, habían tenido tácticas para vencer a los enemigos y habían vencido. Pero ahora que son débiles, que se apartaron de Dios, ellos quieren volver a utilizar esas tácticas para vencer al enemigo. Y van a ser derrotados, porque la victoria no estaba en las tácticas, la victoria estaba en el Dios que caminaba con ellos. Y esto es lo que dice ahora en esta parte el profeta, que vas a actuar tal como actuaste hace siglos atrás cuando yo era tu Dios, pero esas mismas tácticas te van a llevar a la mismísima y horrible derrota. Podemos escapar de este juicio al darnos cuenta de que incluso nuestra fuerza no es nada sin el Señor. San Pablo comunicó esta idea en 1 Corintios 10:12, cuando dice, y a mí siempre me ha dado mucho que pensar esta frase: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Podemos volvernos, hermanos, más vulnerables en nuestra fortaleza percibida que en nuestras debilidades reconocidas. Podemos estar más vulnerables cuando pensamos que eres fuerte y sin embargo estás débil en el espíritu. Y puede ser muy fuerte cuando te das cuenta que estás débil para el mundo, pero estás fuerte, anclado en la presencia de Dios. Que el Señor siempre nos mantenga así y nos mantenga victoriosos. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.